Bueno, pues nada, inaugurado el seminario, vamos a comenzar con la primera de las intervenciones. Ella es Sara González Cambeiro, licenciada en Historia del Arte, máster en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora con la tesis La salvaguardia del patrimonio inmaterial en España. Tras 8 años de trabajo en la gestión del patrimonio cultural desde el ámbito privado, en la actualidad ejerce como antropóloga del Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde coordina los planes nacionales de patrimonio cultural, los 15 planes. Ella es también la coordinadora del Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, es miembro del Comité Internacional de Patrimonio Inmaterial del ICOMOS y de la Comisión de Patrimonio Cultural Inmaterial del Comité Nacional Español. Ella es Sara, es una crack, escucharla es una delicia, así que os dejo con ella. Muchas gracias, Esther. Gracias y enhorabuena por el pedazo de programa que imaginaste y que has conseguido llevar a la realidad. No es nada fácil y espero que puedas disfrutar, al menos después de todo el trabajo previo. También quiero dar las gracias a las compañeras de formación, a Irache, a Nieves, Marta, María, porque tenemos así un poco barriendo para casa, tenemos un mes de mayo muy de formación en patrimonio inmaterial. Tenemos también un curso online de patrimonio cultural inmaterial que, bueno, viene también un poco igual a complementar algunas cuestiones que van a surgir seguro en este curso. Bueno, yo no soy especialista en flamenco, ni mucho menos. Voy a intentar hablar de este tema tan serio y tan importante con toda la humildad y voy a intentar, como ha propuesto el director general, expresar un poco algunas de las características, de los riesgos, de las formas de salvaguardia que tiene el patrimonio inmaterial a través de esta manifestación paradigmática del patrimonio inmaterial que todos reconocemos y todas reconocemos como tal. Voy a hacer un pequeño marco así un poco más general antes de meternos en cuestiones más concretas de, bueno, pues un poco más de teoría, concepto, metodología, etcétera. Y es que el patrimonio cultural, como todas y todos sabéis, no se limita a monumentos, a objetos, etcétera, sino que tiene también forman parte de él también pues tradiciones o expresiones vivas, heredadas del pasado y que hemos decidido pues, transmitir a las generaciones futuras. Esta inclusión de la dimensión inmaterial ha contribuido a complejizar el concepto de patrimonio cultural y comprenderlo como algo más transformable, digamos, un tipo de patrimonio más dinámico y más vivo. Este patrimonio cultural inmaterial se conforma a través de interacciones sociales y no debemos, a pesar de que utilizaremos la palabra tradición en muchas ocasiones, incluso la propia UNESCO la utiliza, no debemos entenderla como algo inmutable, como un espacio en el que no influye en el tiempo y el espacio, sino que más bien debemos aprovechar para enraizarnos, como decía Esther, para aprovechar esas raíces y eso que nos conforma como grupo. Bueno, vamos a utilizar la definición de patrimonio cultural inmaterial, pues por la que propone la Convención de UNESCO de 2003, por 2 motivos. En primer lugar, pues porque ha sido ampliamente debatida, consensuada y bueno, aceptada por expertos y expertas del ámbito internacional, y también porque desde su ratificación por parte del Estado español en el año 2006 forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, digamos. Se consideran patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, es decir, no solamente el patrimonio inmaterial, sino también todas esas dimensiones materiales, esos elementos, indumentarias, instrumentos, espacios incluso, que forman parte en conjunto del patrimonio inmaterial, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Es decir, solamente puede ser patrimonio cultural inmaterial lo que las comunidades reconozcan como tal. Aquí las administraciones, los expertos, etcétera, no tenemos nada que decir. Este patrimonio inmaterial se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por los individuos y los grupos en función de sus contextos, de sus características de su entorno, y les infunde un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuye también, dice la UNESCO, al respeto mutuo y a la diversidad cultural. Bueno, lo primero que llama la atención del patrimonio inmaterial es esto de, bueno, inmaterial entre comillas. Son elementos no físicos, incluyendo algunos elementos físicos,
y ha contribuido, como decimos, a cambiar el concepto de patrimonio cultural. Pero ¿cómo se protegen estos bienes ligados a algo tan cambiante como las maneras de vivir? Nada cambia más en la actualidad que las maneras de vivir. Bueno, pues como también se comentaba en la introducción, no podemos tener un afán conservacionista con el patrimonio inmaterial, sino que debemos dejar que se transforme, que continúe y que las propias comunidades, los protagonistas, sean quienes decidan qué elementos perviven, cuáles se desechan porque ya no tienen una función social para sus comunidades y cuáles se van incorporando. Bueno, vamos a hacer un repaso por las características del patrimonio cultural inmaterial, que son a la vez las características del flamenco y viceversa. En primer lugar, el patrimonio inmaterial es un patrimonio vivo y, como tal, como hemos dicho, pues se transforma, ha experimentado una evolución. No es lo mismo el flamenco de esos cafés cantante que decía Esther al que tenemos en el día de hoy. Y por eso intentar protegerlo o conservarlo con los mecanismos tradicionales de conservación del patrimonio cultural o del patrimonio histórico interferiría en esa naturaleza viva. Además, como decíamos, es un patrimonio transmitido generacionalmente porque la forma tradicional, natural, digamos, de transmisión del patrimonio inmaterial ha sido la vía oral, normalmente pues, de generaciones mayores hacia la infancia o de personas de dentro de un grupo a otras que se incorporan con posterioridad. Este hecho también implica una protección desde dentro del grupo que no debe subestimarse desde la gestión externa. Además, es una manifestación identitaria para el individuo y para el grupo, tiene una capacidad identitaria tanto a nivel individual como a nivel colectivo y se integra dentro de las biografías tanto del individuo como del grupo. Está compartido y está relacionado con las formas de vida porque el patrimonio inmaterial une. Yo creo que este también es una expresión bastante clara del flamenco y muchas veces los miembros que del grupo manifiestan esta unión precisamente a través de la práctica. Además, muchas veces estos bienes son también reflejo de una forma de vivir de los colectivos. Y, por último, el patrimonio inmaterial es procesual y está contextualizado. Siempre decimos que el patrimonio inmaterial se expresa en gerundio. Mediante la práctica del patrimonio inmaterial es como se comprende y como cobra sentido. Esta práctica, además, se produce muchas veces en un momento y en un lugar muy concretos, decididos a lo largo del tiempo, que no están digamos, elegidos por casualidad, sino por una serie de condiciones propias que son bastante precisas y que deben ser respetadas. Y en cuanto a los riesgos del patrimonio inmaterial, aunque no estaba en estas características tan generales del patrimonio inmaterial, siempre tenemos que reconocer que el patrimonio inmaterial es vulnerable. Es otra de sus características principales, lamentablemente, y hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de planificar su gestión. Estos peligros se pueden derivar o bien de su naturaleza o bien de los mecanismos que se utilizan para intentar protegerlo. Entre los primeros, pues encontramos indudablemente todos los riesgos derivados del proceso de globalización de las culturas hegemónicas. También los riesgos que proceden de las formas de transmisión, que son pues, frágiles o vulnerables y que indudablemente pues, están adoleciendo de los cambios que ha habido en la configuración de las familias, incluso de las localidades a lo largo de las últimas décadas. Y por último también una escasa valoración del rol que pueden tener los y las portadoras a la hora de transmitir este patrimonio. Y por otra parte, pues evidentemente la aplicación de políticas globalizadoras o patrimonializadoras así a nivel un poco masivo de estas manifestaciones culturales inmateriales, que habrá que eso también quizás requerirá una reflexión, tiene que estar planificada, consensuada y ser evidentemente participativa y coordinada para evitar esta espectacularización del bien, que me imagino que además en el caso del flamenco pues es un riesgo bastante patente. Como decía, voy a hacer una revisión sobre las características más concretas o los valores, digamos, del patrimonio cultural inmaterial a través del ejemplo del flamenco. El flamenco indudablemente se encuentra interiorizado en los individuos y las comunidades como parte de su identidad, no solamente la manifestación en concreto, sino todo el contexto ritual que la acompaña y que tiene un gran peso identitario. Es compartido por los miembros de
de la colectividad, tiene unos ritmos e incluso unas formas de organización propias, pero tiene muchas veces también trasciende estas asociaciones y se encuentra pues, en la vida cotidiana de las casas, prácticamente, de las familias y de los grupos. Es un patrimonio vivo y dinámico, es una manifestación cambiante que se ajusta también a experiencias vividas, experiencias, planes de futuro, experiencias rememoradas y que se ha consolidado pues como lo único permanente es el cambio realmente en esta manifestación. Y ahí se ha ido adaptando en función de las necesidades vitales y sociales de sus miembros. El flamenco, como hemos dicho, es transmitido y recreado muchas veces desde la infancia, tiene esa fuerte impronta de la tradición oral, que es también una dimensión de este patrimonio inmaterial que es digna de estudio y de admiración también. Y son precisamente sus legítimos propietarios, portadores, quienes albergan este conjunto de saberes y de conocimientos quienes realmente son quienes pueden transmitirlo. Hablamos también de un patrimonio preservado tradicionalmente por la comunidad. Es un esfuerzo colectivo, digamos, formal o informal, que tiene a veces también la impronta de personalidades o de algunas personas que también necesitan su reconocimiento concreto. Es un patrimonio, como hemos dicho, ritualizado y es evocador y forma parte de una memoria colectiva viva en la que no solamente debemos tener en cuenta las fiestas, rituales, etcétera, sino realmente vivencias también del día a día de los grupos. Además, ha sido capaz de forjar ese imaginario colectivo propio que va alimentando y cambiando cada día. Si algo caracteriza al flamenco es su experimentación como vivencia, como hemos dicho, se experimenta en tiempo presente, está ritualizado en formas muy diversas y, indudablemente, pues, forma parte de una experiencia desde la perspectiva sensorial. Este curso también es prueba de ello. Bueno, entrando ya en el bloque relacionado con la salvaguardia de esta manifestación, como hemos dicho, la conservación del patrimonio cultural no es un término que se ajuste a las necesidades que tiene este tipo de patrimonio. Por eso la UNESCO, en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, utiliza este concepto, que yo creo que cada vez además es más utilizado en otros tipos de patrimonio cultural también. El concepto de salvaguardia, que se refiere a las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Es decir, a garantizar que aquellos grupos o individuos que deseen seguir desarrollando su patrimonio cultural inmaterial puedan hacerlo. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de todos estos verbos, de todas estas acciones de identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión. Por eso también resaltaba nuestra subdirectora la importancia de la educación patrimonial en este ámbito y la revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cuáles son las acciones concretas que debemos llevar a cabo para gestionar el patrimonio cultural inmaterial? Pues como se trataba de un tipo de patrimonio reciente en esta patrimonialización, digamos, la Convención tenía que alertar de que esta protección no pasaba por los mecanismos tradicionales de protección del patrimonio cultural. Para ello, la principal herramienta son los inventarios. La Convención dice que para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado parte confeccionará, con arreglo a su propia situación, uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente. Como siempre decimos, no se puede proteger lo que no se conoce y el conocimiento es, por tanto, el inicio de cualquier actividad de salvaguardia del patrimonio inmaterial, ya que va a permitir jerarquizar los elementos del patrimonio cultural inmaterial según la representatividad o incluso también según la vulnerabilidad o el peligro que las amenace, con el fin, entre otros, de tomar decisiones sobre el grado de protección que se les tiene que atribuir. En cualquier caso, tengan la intención que tengan, estos inventarios deben ser
de actualización regular, es un trabajo sin término, como decimos, por eso de que el patrimonio inmaterial es un patrimonio vivo y tiene, bueno, pues es necesario tener en cuenta todos los cambios que se van produciendo por el camino. No podemos pensar en una manifestación con esa foto fija que supone una inscripción en un inventario, porque bueno, pues al final sería una fosilización en el fondo de la manifestación. En definitiva, bueno, como decíamos, tiene que ser un proceso progresivo basado en las comunidades. Las comunidades son quienes tienen la primera y la última palabra sobre el inventariado del patrimonio inmaterial para que pueda ser el fundamento de las acciones futuras de salvaguardia y, por supuesto, de difusión. En el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, el inventario paradigmático que tenemos en España, hemos localizado, muchas gracias a Sergio Serrano, nuestro compañero becario Formarte, que me ha echado una mano en esta búsqueda, porque bueno, son 1.800, me parece, manifestaciones inscritas en el Atlas, y hemos localizado 33 de ellas directamente asociadas al flamenco. No ha sido... Seguro que no son las únicas, porque entre esas 1.800 habrá muchísimas en las que el flamenco tenga una impronta fundamental también, pero bueno, en este caso además las hemos encontrado en los 4 ámbitos que propone el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Pues, por ejemplo, dentro de la religiosidad popular, también dentro del ciclo anual, numerosas manifestaciones que se refieren directamente al flamenco dentro de la vida cotidiana y de la vida productiva. Y también nos parecía especialmente interesante el hecho de que estuviera inscrita en el inventario la propia transmisión de la práctica del flamenco, es decir, la enseñanza de esas grandes maestras y maestros fundamentalmente del toque de la guitarra flamenca. Y aparte de la inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, de la que se ocupará nuestra compañera María Gúndez en la siguiente intervención, yo creo que también fue un poco un impulso o fueron 2 caminos paralelos para realizar una protección autonómica, las declaraciones de bienes de interés cultural de varios elementos o de varios bienes relacionados con el flamenco. En el catálogo general del patrimonio histórico andaluz está la Escuela Sevillana y la Escuela Bolera de Baile. También los cantes mineros y de Levante está declarado en Murcia, me parece. El fandango de la provincia de Huelva y recientemente también el flamenco en Extremadura. De hecho, hay otras iniciativas también por ahí para declarar el flamenco en otras comunidades autónomas, como, si no me equivoco, también en Madrid. En Madrid pasa de todo. Pero bueno, aparte de las iniciativas de protección administrativa que tienen su interés y su relevancia, encontramos otros tipos de salvaguardia muy interesantes desde mi punto de vista también, como los numerosos proyectos de investigación y difusión que se han llevado a cabo en las últimas décadas relacionadas con el flamenco. Querría también citar este ejemplo realizado con la base de la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que gestiona el Ministerio de Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que son unas ayudas dirigidas a personas jurídicas sin ánimo de lucro. Os animo también a buscarlo si os parece información en Google, porque bueno, se convocará en las próximas semanas, supongo, para favorecer la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en España en todos sus aspectos. Tienen cabida todo tipo de proyectos. En el marco de estas ayudas, en el año 2019-2020, se desarrolló el proyecto Flamenco y Escuela, promovido por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, que ya llevaba haciendo varios años este proyecto, que tenía como 2 patas, Alcante en la Escuela y Antonio Mairena y la llave mágica, en el que se intentaba integrar el flamenco dentro del currículo escolar, dentro de las horas lectivas de las escuelas, para, pues con estos objetivos, identificar los palos más característicos del flamenco, conocer los instrumentos musicales y conocer algunas grandes figuras del flamenco, especialmente pues, las que les quedaban más de cerca, pero bueno, intentar también vincular los contenidos, el aprendizaje del día a día de la escuela, también a través de esta manifestación que les quedaba pues, muy cerquita. Por último, creo que voy a ajustarme al tiempo, así como hemos hablado de un contexto general para la salvaguardia, pero querría hablar por último de un par de herramientas más concretas, una un poco más amplia, de la que ya se ha citado
lo principal ahora, y también otra un poco más ajustada al tema, como puede ser. Bueno, vamos a citar brevemente el contexto de los planes nacionales de patrimonio cultural, que son herramientas de gestión y coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otras entidades públicas y privadas que permiten, a través de una visión interdisciplinar y de forma consensuada, proponer unos criterios, unas metodologías y unas líneas de actuación para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Actualmente 14 planes nacionales, eso es mentira, tenemos 15 planes nacionales ahora. Entre ellos, el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el que hubo personas que eran bastante especialistas en flamenco, y estoy segura de que las características quedaron recogidas en este documento, que es del año 2011. Tenía como objetivo poner en práctica la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de 2003, utilizando, por supuesto, los conceptos de este documento, y como objetivos y metodologías concretas ya tiene unos años este plan, pero ha sido revisado y creo que está todavía vigente, entre otras cosas, en esas bases teóricas sobre concepto, metodología, criterios, riesgos, etcétera, que han servido un poco para inspirar incluso otras leyes y otros documentos. También en el marco del plan se han desarrollado proyectos de todo tipo, apoyo a inventarios, por ejemplo, se han desarrollado proyectos más concretos a todos los niveles, por ejemplo, sobre mujeres y patrimonio inmaterial, se han hecho algunos. También intentar conseguir esa sensibilización y reconocimiento, que a veces no ha sido fácil para el patrimonio inmaterial, porque siempre pensamos en él como un patrimonio muy reciente. Bueno, pues ya igual no tanto, ya tiene más de 20 años la Convención. Y también, y por último, aunque no menos importante, conseguir esa coordinación entre administraciones, porque en este patrimonio cultural, casi diría más que cualquier otro, requiere no solamente esa coordinación con las comunidades portadoras, sino también entre administraciones, para evitar pisarnos o tener acciones contrapuestas entre unos y otros. Y como herramienta concreta de estos planes nacionales surgen los planes de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Todas estas características, objetivos, principios que rigen los planes nacionales deben ser implementados metodológicamente de manera ordenada y consensuada a través de estas herramientas más apropiadas, más concretas, como son los planes de salvaguardia del patrimonio cultural, que en función de un estudio y un diagnóstico previo definan tanto una metodología como unos criterios más concretos para la actuación, y también un programa de acciones para la coordinación y para la priorización de iniciativas de salvaguardia. Si se planteara un plan de salvaguardia del flamenco, que en algún momento quizás podría ser una opción, debería tener como mínimo estos bloques, un bloque muy básicos, un bloque de documentación e investigación, que evidentemente, como hemos dicho, requerirá dará lugar a una sensibilización dentro y fuera de la comunidad, no podemos pensarlo ni para un solo lado ni para el otro, y deberá también contar con una caracterización patrimonial y una identificación de los valores y también de los sistemas de transmisión, porque podemos conocer qué es el flamenco hoy en día o qué es un tipo de patrimonio cultural inmaterial hoy en día, pero es importante también cuáles son esas vías de transmisión para saber lo que podrá ser en el futuro. Una vez determinados estos elementos potencialmente reconocibles como patrimonio cultural inmaterial, puede ser interesante también declararlo conforme a figuras legales. En este caso, en el flamenco ha sido casi en un orden inverso, pero bueno. En cualquier caso, no va a ser una actuación concreta, sino que tendrá que estar dentro de un sistema de salvaguardia para que se puedan conseguir los objetivos verdaderamente para la protección de este patrimonio. Y aunque la fase de difusión, promoción y restitución siempre queda al final de estas planificaciones, tiene que estar un poco transversalmente en todas las fases, y será un poco el resultado también, la síntesis de cuáles han sido los principios que han regido las fases anteriores. Aparte, hay que tener en cuenta, como hablaba también Esther, de que igual tenemos ahora una imagen con otros objetivos del flamenco, dependiendo de dónde vengan esos discursos, y esa mercantilización evidentemente es contraria a la sostenibilidad de la manifestación, pero hay que dejar un margen a las comunidades portadoras para que puedan vivir también de esas manifestaciones. En el fondo, y con esto termino, me quedan 2 minutos,
cualquier política o actividad o cualquier intención de salvaguardia del flamenco en España tiene que tener en cuenta las características de la manifestación actualmente. Podemos tener un histórico, evidentemente, podemos pensar qué es lo que queremos que sea en el futuro, pero la única realidad es el patrimonio vivo que es hoy. Y tener en cuenta, por supuesto, la percepción de sus protagonistas, que son conscientes pues muchas veces de que tienen en sus manos algunos elementos en una situación de vulnerabilidad extrema y que son quienes están poniendo de su parte realmente para que esto no ocurra. Va a ser necesaria, por supuesto, una coordinación y un trabajo en común de las administraciones y de todos los organismos competentes, pero también va a ser necesario tener en cuenta no solamente la aportación que podemos hacer desde el ámbito de la cultura, sino hay que tener otras perspectivas también incluidas en este análisis, como son las económicas o las sociales, indudablemente. Y poner en marcha políticas o iniciativas que favorezcan esta pervivencia de la manifestación y sobre todo los colectivos que dan lugar a ella. Y con esto termino. Muchas gracias.